Hola a todos y entramos en un dime por qué cardiológico con el corazón para todos, pum pum pum, para que intentemos tener alguna norma un poco que nos diga cómo poder manejarnos más con algunas cosas que nos pueden plantear dudas en cardio y que desde ahí para adelante no tengamos que planteárnoslo mucho más. A ver, lo primero, con este esquema del ciclo cardíaco que tenéis aquí representado, lo que yo quería representaros, lo que yo quería explicaros es sobre la intensidad de los ruidos, lo fuertes o lo débiles que sean los ruidos, y para sabernos eso a la hora de interpretar a un paciente que pueda tener una patología u otra. Bien, lo primero que tenemos que conocer sobre esto es que tenemos que hacer un símil en cuanto a los ruidos de las válvulas cardíacas, como cuando cerramos una puerta y abrimos una puerta, pues sobre todo cuando cerramos una puerta, porque realmente es eso. En el corazón lo que se hace es que con cada movimiento de sístole y diástole se abren y se cierran unas puertas. Depende de la intensidad con la que se cierren esas puertas, el ruido será más o menos fuerte, y esto nos puede servir semiológicamente para interpretar ciertas patologías y para con eso pues saber qué tipo de patología podemos tener, o qué tipo de clínica y qué tipo de solución va a tener el paciente que nos consulte. Bien, la intensidad de cada ruido dependerá fundamentalmente de dos cosas. Uno, dependerá de cómo de abierta o de cerrada esté la puerta cuando se dé la orden definitiva de cerrarla. Y dos, el empujón, como de fuerte sea la energía que nosotros pongamos para cerrar esa puerta. Igual que pasa con una puerta normal. O sea, con una puerta normal, si tú la tienes casi cerrada, al empujarla va a hacer un ruido X, pero si la tienes abierta del todo y la empujas, el ruido puede ser más fuerte, ¿vale? El ruido puede ser más o menos fuerte, según cómo sea la intensidad que se pueda aplicar sobre él. Normalmente, cuando la puerta está muy abierta y tú la empujas fuertemente, pues el ruido que hace va a ser más fuerte que si está medio cerrada. Igual, si tú empujas la puerta con un empujoncito suave, la puerta se cerrará suave, pero si aplicas toda tu fuerza al cerrar la puerta, el ruido será mucho más fuerte. Bien, con esto nos vamos al esquema que tenéis aquí sobre el ciclo cardíaco. Y en este esquema sobre el ciclo cardíaco vosotros veis que, ¿puedo pintar también sobre la diapositiva, sobre el ordenador? Puedo poner señales con... Vale, aquí. Si vosotros veis aquí, por ejemplo, que el cierre de la válvula mitral se produce cuando la presión ventricular excede a la presión auricular, entenderéis cuando se cruza esta línea. Vamos a ver, aquí tenemos en la línea naranja, este esquema lo tenéis ya sobradamente conocido, creo yo. En la línea amarillo-naranja tenéis la presión auricular izquierda y en la línea roja la presión ventricular. Evidentemente, cuando la presión ventricular excede la presión auricular, eso lo que hará será cerrar la puerta de la mitral. Bien, ¿qué pasará si en vez de estar aquí, ese punto de corte, digamos, la presión auricular izquierda es más alta de lo normal y estuviera por aquí? Si la presión auricular izquierda es más alta de lo normal y estuviera por aquí, cuando nosotros queramos cerrar la puerta de la mitral, ese cierre se va a producir mucho más alto, con una presión mucho más alta. Y además, seguramente, en una situación de una estenosis mitral, la diástole se está produciendo con más dificultad y por lo tanto va a pillar a la válvula mitral todavía un poco tensa. O sea, la puerta va a estar todavía excesivamente abierta y además se va a encontrar con un empujón mucho mayor. Ese empujón, en vez de estar aquí situado en estos 6, 7, 8 milímetros de mercurio, a lo mejor está situado en 20 milímetros de mercurio. Lo que es necesario es subir la presión ventricular para exceder a la presión auricular, que, insisto, esa línea naranja estaría mucho más alta. O sea, eso explica por qué en los pacientes con estenosis mitral el primer ruido va a ser más fuerte de lo normal. Eso siempre que la puerta sea capaz de cerrarse bien, siempre que la puerta sea completamente flexible, siempre que la válvula mitral esté flexible. Si la válvula mitral está calcificada o si tiene un cierto grado de insuficiencia, no sucederá eso. Pero en válvulas mitrales que estén todavía flexibles, el primer ruido va a ser más fuerte. Por lo tanto, eso veis que tiene una implicación también terapéutica.
Si yo en un paciente con estenosis mitral le oigo el primer ruido fuerte, significa que sería todavía candidato a una valvuloplastia, a un tratamiento percutáneo, mientras que si el primer ruido no es fuerte, significa que el paciente o ya tiene la válvula muy calcificada o tiene algún grado de insuficiencia mitral asociada, y entonces ese paciente sería susceptible más bien de una prótesis valvular, o sea, sería susceptible de tratamiento quirúrgico convencional, digamos, y no de una técnica percutánea, ¿vale? Eso explica por qué en la estenosis mitral el primer ruido es más fuerte. Pero fijaos que ahora nos vamos al otro extremo del ciclo cardíaco. Ha pasado la sístole. Después de la sístole, en donde las presiones, como veis aquí, la roja y la verde, suben de forma simultánea, la presión roja es la presión ventricular y la presión verde es la presión aórtica, evidentemente. Después de que se ha producido la sístole y empieza la relajación ventricular, las presiones empiezan a caer. Pero llega un momento en donde la presión ventricular cae por debajo de la presión aórtica, que es mantenida por las resistencias periféricas. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión aórtica, es cuando se cierra la válvula aórtica. Vamos a suponer ahora que en un paciente con estenosis aórtica, lo que sucede en este caso es que el pulso de los pacientes con estenosis aórtica, vosotros sabéis que es más débil de lo normal, o sea, la curva vendría por aquí. La curva de presión en la aorta, la presión verde, vendría por aquí, mientras que la presión roja, la presión ventricular, tendría que subir más para vencer el obstáculo que supone una válvula aórtica estrecha. Eso, el que la presión, la línea roja estuviera por aquí, por arriba, mucho más alta, y la línea verde esté mucho más baja, es lo que se llama que hay un gradiente de presiones entre el ventrículo y la aorta, lo que significa que hay un obstáculo entre uno y otra. Un obstáculo en la válvula aórtica, una estenosis aórtica, provocaría que existiera ya una diferencia de presiones importante entre el ventrículo, presión roja, y la aorta, presión verde. Pero si efectivamente la presión verde, la presión de la línea verde está más baja de lo normal y viniera por aquí, ahora vemos que cuando cae la presión ventricular, cae al nivel en donde tendría que cerrar la válvula aórtica, pero se encuentra que todavía no puede cerrarla porque la presión de la línea verde está mucho más baja y la presión ventricular tiene que seguir bajando, 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 hasta que por fin consigue que se cierre la válvula aórtica porque ya se encuentra con esas presiones arteriales que, como he dicho antes, estaban mucho más bajas. ¿Qué significa esto? Pues que la válvula aórtica aquí se ha ido cerrando mucho más poco a poco, mucho más suavemente, porque el ventrículo se ha ido relajando, 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 y poco a poco esa válvula tenía tendencia a irse cerrando, hasta que ya al final es cuando se sobrepasan las presiones de la presión arterial por encima de la presión del ventrículo, y es cuando ya termina cerrándose definitivamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Es que la puerta de la válvula aórtica, cuando hay una estenosis aórtica y por lo tanto la presión sistólica ha subido menos de lo que debería, pues la presión con la que se cierra la válvula aórtica es mucho menor de la normal y por lo tanto S2, el segundo ruido, será débil. ¿Qué sabemos por lo tanto sobre ello? Pues que hemos dicho que en la estenosis mitral el primer ruido es fuerte, hemos explicado por qué hace falta más presión para cerrarla. En la estenosis aórtica el segundo ruido es más débil, porque hace falta que caiga más la presión para que se cierre, o sea, las presiones a las que se cierra la puerta van a ser más débiles. Pero esto me sirve también para identificar otros cuadros que pueden ser también importantes. ¿Qué sucedería en un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica? En un paciente que tenga una hipertensión arterial sistémica, evidentemente si la presión arterial está muy alta, la válvula aórtica se va a cerrar con presiones más altas cuando empiece a caer la presión ventricular, y eso hará que el segundo ruido sea fuerte. En la hipertensión arterial sistémica el segundo ruido será fuerte. En la hipertensión pulmonar el componente pulmonar del segundo ruido será fuerte, que es algo que usamos también como elemento exploratorio para diferenciar unos cuadros de otros.
Resumiendo, un paciente con una estenosis aórtica, por ejemplo, tiene un segundo ruido débil y un paciente con hipertensión arterial tiene un segundo ruido fuerte. Hay una patología que tiene una gran hipertensión arterial y que tiene también un soplo sistólico, que es la coartación aórtica. La coartación aórtica, como tiene una gran presión arterial, tendrá un segundo ruido fuerte. Eso nos sirve para diferenciar en un niño si lo que tiene es una estenosis valvular aórtica congénita o lo que tiene es una coartación de aorta. ¿Vale? Pero lo que quiero sobre todo es que sepáis reconocerlo con este ejemplo y que entendáis por qué, cuál es la causa que hace que unos ruidos sean más fuertes y otros más débiles. Por supuesto, cuando el paciente tenga o se le sobreañada una insuficiencia valvular, si la insuficiencia valvular consiste, como definición, en que la puerta no cierra del todo, si hay una insuficiencia valvular, evidentemente el principal fenómeno auscultatorio que se provocará será que en la insuficiencia mitral el primer ruido será débil y en la insuficiencia aórtica el segundo ruido será débil, evidentemente, porque la puerta no cierra del todo. ¿Sí? Vale, pues esta es la explicación sobre intensidad de los ruidos que quería hacer hoy en este Dime Por Qué. Voy a terminar contando, tenía más cosas para contaros, pero voy a terminar contando alguna cosa que puede ser interesante sobre este mismo ejemplo. Es que os fijéis que por aquí abajo, lo pongo aquí, con el ratón, por aquí abajo tenéis la presión auricular, y esa presión auricular es tal que tenemos la contracción auricular al final de la diástole ventricular, lo que termina de llenar el ventrículo, esa contracción auricular, que luego se sigue de una relajación de la aurícula, estaba contraída, se relaja, cae la presión desde la onda A, y poco a poco, después de eso, la aurícula se empieza a llenar, y ese llenado auricular evidentemente se está produciendo a la vez que la sístole ventricular. Mientras que se está produciendo la sístole ventricular, la aurícula se está llenando para que en la siguiente diástole ventricular la aurícula pueda bombear toda esa sangre de la que se ha llenado en ese periodo. Entonces, esa subida de presión que se produce en la aurícula como consecuencia de que la aurícula se está llenando es lo que se llama la onda V. Pues bien, evidentemente esta onda V que va subiendo durante la sístole ventricular, insisto, si el llenado auricular izquierdo se está produciendo por dos vías, se está produciendo por un lado porque le está entrando sangre por las venas pulmonares, pero aparte porque hay un volumen regurgitante desde el ventrículo izquierdo durante la sístole ventricular, que es lo que se llama una insuficiencia mitral, esa onda V subiría mucho más. El llenado auricular se estaría produciendo por aquí, se estaría produciendo por dos vías y subiría mucho más la presión y esta onda V sería mucho más grande. Una onda V grande en la presión auricular izquierda significa una insuficiencia mitral, una onda V grande en la presión auricular derecha o en el pulso venoso yugular significaría una insuficiencia tricúspide, ¿vale? Ahora entendéis por qué. ¿Y por qué alguna vez hemos tenido que saber para responder alguna pregunta que la onda V es una onda que coincide con la sístole ventricular, ¿vale? En la sístole ventricular se produce a la vez el llenado de la aurícula, que una vez que termine la sístole ventricular y ya empiece la diástole ventricular, la aurícula se vacía, se abre la válvula mitral y la aurícula se vacía y por lo tanto tenemos la descendente Y, que también tendrá alguna significación fisiopatológica que ya veremos en algún otro vídeo. Un abrazo y hasta la próxima semana.